Hola a todos, bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo en Querétaro. El día de hoy vamos a tener un recorrido virtual por la exposición ADN Tierra Ignota y espero que lo disfruten. Las grandes crisis tienden a revisar conceptos relativos a lo humano. A lo largo de la historia, la lucha por los recursos y por las ideologías han establecido las bases que impugnan o instauran la supremacía de un grupo humano sobre otro. Ante la crisis neoliberal, han aparecido nuevos nacionalismos que se enfrentan a flujos humanos migrando. Se niega el cambio climático y se citan escrituras para legitimar políticas machistas, racistas y homófobas. Se han implantado populismos, pigmentocracias, mafiocracias, somatopolíticas, narcoestados y otras facciones políticas que designan cuerpos y culturas subalternas para sostener su poder. Sin embargo, el debate cultural es por antonomasia un espacio de lucha, tanto en lo social y sobre todo en lo simbólico. Desde aquí se rearticulan las hegemonías, se cuestiona el poder, pero también se gesta el reconocimiento de las diferencias, convirtiéndose en un terreno crucial para las periferias. Para ADN Tierra Ignota, hemos pedido a artistas que revaloren los vestigios en el arte, que interroguen los discursos contemporáneos que criminalizan a los migrantes, que abran nuevos espacios de reflexión sobre la información genética que aparece. Ampliar nuestro campo imaginativo es reconocer la pequeñez del pensamiento neoliberal, pero también restituye una pluralidad de cuerpos, de culturas, de conocimientos, de economías y de espiritualidades que enriquecen nuestras vidas. Son estas imaginaciones que revaloran lo humano a través de imágenes y saberes que, en momentos de crisis, son esenciales para la continuación de la vida. Migrar es lo propio de los seres vivos. Plantas, animales y humanos pasan igual por procesos evolutivos que comprenden migrar, luchar y mezclarse. Esto es una evidencia, pero existen también muchas tácticas para combatir las evidencias. La expansión transnacional ha impuesto un lenguaje que articula el orden global en el que vivimos. La circulación de la información, las facilidades para viajar y comunicarse se han convertido en parte de los procesos contemporáneos y son clave en la expansión planetaria del neoliberalismo. La globalización solo resulta posible en un territorio reorganizado en torno al poder y requiere de la exclusión de una gran parte de la población para su proyecto. En este contexto, la foto de la cabeza de un ídolo prehispánico decapitado no es muy alentadora. Objetos como los protectores de teléfono responden de forma sarcástica a las demandas materiales, estéticas y espirituales de estos centros hegemónicos que, en nombre de estándares internacionales, suprimen toda cosmogonía cultural. Ha habido un incremento del arte periférico en exposiciones internacionales, pero no nos confundamos. Son estrategias nuevas que resultan más peligrosas porque son un rediseño de las hegemonías con toques multiculturales, multiétnicos, multigenéricos que la misma hegemonía exige. De una olla de barro, que representa a la vez un utensilio de cocina y una antigua vasija mortuaria, emanan las voces de los padres del artista hablando en zapoteco sobre la desaparición de su lengua. Alrededor hay una cama de huaraches de familiares, de migrantes que resguardan la olla, pero que también la han desertado. Esta es una pieza que reflexiona sobre la pérdida, pero que simultáneamente rescata la voz y la experiencia no solo de personas, pero de una cultura y que desactiva a través del testimonio los consensos sociales que banalizan los mecanismos de exclusión. En este mismo esfuerzo de autorrepresentación y de preservar la memoria, vemos un comal utilizado para el tueste del café, ilustrado con un trabajador que se desdobla como una condición que se perpetúa a través de varias generaciones. Los grabados que retratan una naturaleza vernácula e idílica también nos señala que estamos lejos de una escena artística globalizada.
Los vestigios prehispánicos que en esta exposición se muestran son réplicas que acusan el deseo de Occidente por coleccionar el mundo, y el tráfico ilegal y las falsificaciones nos revelan, de forma metafórica, que el valor de los originales depende de una circulación desde intereses internacionales. Originalmente, en el estado de Sinaloa, se elaboran tiras de cascabel hechas con capullos de mariposa que los danzantes incorporaban a su vestimenta para las celebraciones. La destrucción de su hábitat ha llevado a los yoremes a reemplazarlas por latas de aluminio y otros desechos para mantener su función sonora. La pieza vibra cuando el visitante se acerca, evidenciando la relación entre nuestros sentidos y el mundo, y resulta en una advertencia ante la amenaza en que se está convirtiendo la realidad. Escribir. El alfabeto es una invención drástica que nos permitió hace 3.500 años contabilizar nuestros recursos y que fundó también nuestra noción de tiempo histórico. La escritura se volvió entonces el receptáculo de nuestra experiencia y el proveedor de una narrativa, pero cada escritura es una reinterpretación que denota de la diversidad natural que tenemos. Frente a la imposibilidad de recordar, de comunicar con todos, de preservar lo que sentimos, las escrituras son operaciones que renuevan las formas de ver, pensar y actuar. Son sistemas formados por un conjunto de ideogramas y de locuciones que apuntan a las diásporas internas o no que todos los seres humanos experimentamos a lo largo de nuestras vidas, como los kudurrus, que constituían un título de propiedad acompañada con alguna representación de dioses que avalaban esta decisión. Una instalación en piedra de cantera y encausto, con recortes de periódicos de distintas partes del mundo, convierte este rompecabezas de lenguajes sin semántica en un contrato social de nuestra humanidad. Cada idioma existe por lo que tiene que describir, depende de ciclos de vida, de las recolecciones que se efectúan en su hábitat natural. Los artistas han experimentado siempre con la disolución o la encriptación para recuperar un lenguaje propio. Existe un discurso estético potente dentro de su alcance verbal, visual, musical, escrito, y las formas de sintetizarlo permiten crear nuevas gráficas. Cada usuario tiene la posibilidad de reconfigurar el lenguaje, de ampliarlo, pues como afirma el artista Carlos A. Morales, el arte no debe ilustrar el pensamiento, sino generarlo. Tenemos la autonomía de poder formular lenguajes, de ahí que sirva para la ficción, para observar los astros como posibilidad de esclarecer metafísicamente nuestro propósito en la Tierra. Lo propio del lenguaje es mutar, y las imágenes hoy en día operan de manera virtual y real, y por ende en distintos niveles de conciencia. Los libros son objetos del pasado, una reliquia sin que podamos asimilar del todo la materialidad digital. Las palabras se han desligado aún más de las cosas para categorizarnos como tribus particulares, y su eventual desaparición tal vez construya al hombre del futuro. Explorar distintas prácticas artísticas que se inspiran del pasado es una revisión para desarrollar una epistemología de lo que va a surgir.
Vestigios. Joan Miró afirmaba que el arte está en decadencia desde el tiempo de las cavernas. A los humanos, la saga de nuestra historia nos ha fascinado, pero esta fascinación sobrepasa la búsqueda de nuestro linaje y la coronación de nuestra especie que completa esta oda evolutiva. La prehistoria es una idea moderna. La palabra fue acuñada en 1860 y es en realidad el futuro el que permitirá esclarecer nuestros orígenes. El hombre de Altamura que cayó en un pozo hace 150.000 años es la extracción de ADN más antigua que tenemos, y los antropólogos descubren siempre nuevas adiciones a nuestro árbol de antepasados. Pero a la prehistoria, por ahora, la constituye sobre todo el arte. El arte narra sobre las cosas que el ser humano hace en la tierra y las entidades míticas que nos han acompañado, sobre la muchedumbre de cosas que piden habitar los cuerpos o que movilizan la realidad. Estos objetos son rituales que soportan una continuidad de nuestras experiencias de vida y operan en una dimensión que sobrepasa los lenguajes, con un potencial que radica en la posibilidad de ser otra cosa que una obra de arte. Son formas inestables que rivalizan con la realidad, son intermediarios entre su forma y la nuestra. Esta sala utiliza y retoma algunos elementos típicos de la museografía, bases, capelos, repisas, para reflexionar que desde su origen el museo se ha abocado en categorizar y coleccionar el mundo, porque un buen día todo cambió. Los procesos que condujeron a la globalización arrancaron en el Renacimiento con un mundo centrado en un sujeto masculino, blanco y occidental. Se creó una secesión entre la cultura y naturaleza, entre el occidente y el resto del mundo, y estos objetos se fetichizaron, se volvieron primitivos al asimilarse al régimen visual occidental. Fueron expuestos para que su valor cultural desaparezca en favor de su valor de exposición. El mismo caos de animales, monstruos y dioses que aparecen en las paredes de las cavernas crea dibujos hoy en día. En esta exposición reencontramos la pulsión de resguardarnos en medio de un círculo totémico, de preservar la belleza de una reina africana en su busto y su retrato, de revelarnos detrás de las máscaras ceremoniales, de recolectar fósiles y vasijas antiguas. Estos objetos son construcciones prolíficas del cuerpo humano, animal figurativo, y que trascienden de su muerte. Son cenotafios digitales de una escultura destruida en Mosul. Son huesos de ballenas y fémures que nos remiten a los entierros ceremoniales y a la museología.